Buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigos, dependiendo de dónde o cuándo nos estén viendo y escuchando. Nosotros lo estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, en los estudios de Mundo UR Web con toda la programación de podcast que producimos para ustedes. Hoy con un nuevo capítulo de Parte Médico con temas de interés de salud para todos ustedes que traemos semanalmente y que quedan guindados a través de la plataforma de YouTube para que ustedes consulten en cualquier momento. También salimos a través de otras plataformas como Spotify y Apple Music. En cada uno de los buscadores ponen Parte Médico Julio Castro y ahí le aparece cada una de los programas o pone Parte Médico Fiebre, Parte Médico Esguince, Parte Médico Lumbago, Parte Médico COVID y ahí sale cada uno de los temas específicos que ustedes pueden consultar. Les recuerdo nuestras redes, @Mundo UR Web, @Julio Castro M, en Instagram y en Twitter, y a través de esa plataforma pueden contactarnos. También pueden escribirnos a través de chat en vivo, que es el recuadro que está abajo del YouTube, compartir a través de la flecha que va hacia la izquierda, o pueden suscribirse a través de la campanita de YouTube, el YouTube de Mundo UR Web, de manera que le llega una notificación cada vez que entra a YouTube de los programas nuevos que están. Bueno, amigos, hoy tenemos un programa sobre otro tema de patología o de enfermedad frecuente, que son el trauma de los miembros inferiores. Vamos a hablar de esguinces o lesiones de articulaciones como el tobillo y la rodilla, y para eso tenemos a un invitado apreciado y querido, el doctor Fernando Pérez Segnini. El doctor Pérez Segnini es médico graduado en Venezuela, médico traumatólogo y ortopedista graduado en el Hospital Pérez Carreño, trabaja en la Policlínica Metropolitana y además ha sido atleta, corredor, ciclista en una oportunidad de hace mucho tiempo, y ha visto o trabaja con estos temas de uso frecuente. Fernando, un placer que estés con nosotros en el podcast y bienvenido. Hola Julio, ¿cómo están? Bueno, no, a la orden Mira, para hablar de estos temas, sí. sí, lo primero sería es que casi que es imposible que alguien, que cualquier ser humano no haya jugado fútbol en la calle, en el colegio, en alguna se dobla el tobillo o después de jugar tiene un dolor de rodilla. Y quizás la primera pregunta sería, ¿cuál es la definición de un esguince? Porque la gente habla, digamos, en términos, no, tengo un esguince y nunca lo examinaron, nadie le dijo nada. ¿Y cuál sería como la definición real de una persona, de un esguince, en contraposición quizás con una fractura o una lesión de los huesos propiamente dicha? Sí, bueno, es interesante la pregunta porque el esguince es muy común, como tú dices. El esguince es la distensión de un ligamento o los ligamentos que mantienen la articulación estable, es decir, las articulaciones están formadas entre dos o tres huesos, depende de la articulación que estemos estudiando. Están recubiertas de una cápsula que es como un envoltorio general y unos ligamentos que son el refuerzo de esa cápsula para mantener la estabilidad de esa articulación. El esguince cuando hay una distensión de ese ligamento por un movimiento forzado, es decir, estirando ese ligamento, y ahí es donde las clasificamos en distintos grados. Por ejemplo, en el tobillo, que es el más común, tal esguince grado 1, que es una distensión muy leve, muy simple. Grado 2, donde ya hay una ruptura parcial de fibras. Y el grado 3, cuando hay una ruptura total de las fibras, que ya eso deja de ser de tratamiento ortopédico, es decir, de tratamiento médico e inmovilización, y pasar a tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es la importancia de tener un buen diagnóstico de un esguince? Porque la gente dice, bueno, un esguince, no vale, yo no voy a ir al médico, ¿para qué? Yo me hago reposo, frío local, me tomo un analgésico, un antiinflamatorio. Por supuesto que con el tiempo va a desinflamar y va a pasar el dolor. El tema es que estos ligamentos tienen un grado de tensión que se debe mantener. ¿Por qué nosotros inmovilizamos un tobillo y lo inmovilizamos con un yeso o bien sea con un walker, de lo que se usan ahorita los inmovilizadores, en 90 grados? Porque en 90 grados es donde el ligamento debe tener la tensión adecuada y necesitamos que cicatrice o sane esa ruptura, bien sea intersticial, parcial o media, cicatrice en esa posición para que mantenga la articulación en su rango de movilidad. ¿Qué pasa si nosotros no nos tratamos? Es decir, no, yo no voy al médico, me pongo frío local, me tomo esto y tal. Sí, el ligamento a lo mejor va a cicatrizar, pero cicatriza elongado, es decir, se estira, queda más largo de lo que debe ser. ¿Qué significa eso en términos posteriores? Que el tobillo, por decirlo, tiene mayor movilidad de la que tenía antes.
Entonces es más susceptible de sufrir nuevos esguinces. Me imagino que esto es particularmente importante en personas que son atletas, por ejemplo. Si para uno es común ver a los futbolistas con vendajes particulares y uno les ve los tobillos hinchados todo el tiempo o las rodillas hinchadas y me imagino que eso es producto de que los esguinces quizás no tienen la cicatrización adecuada y se puede comprometer la estabilidad de la Claro, articulación. porque a lo mejor se volvieron esguinces crónicos, porque son repetitivos, sobre todo, por ejemplo, en el fútbol, voleibol, basquetbol, que son aquellos los que saltan, pues que caen y el tobillo se puede hacer dentro, ya se hacen crónicos, entonces, claro, ellos no hacen esa inmovilización de las 3, 4 semanas cada vez, sino se colocan soportes, se colocan vendajes especiales para mantenerse, porque ya hay una lesión crónica de esos tobillos. Aquí lo importante de lo que hemos hablado ahorita es que cuando la persona tenga un esguince de primera ocasión o que se trate bien para que el ligamento quede conservado lo más anatómicamente posible como él es originalmente. ¿Cómo una persona que tiene una lesión jugando y que, bueno, se le hincha, etcétera, etcétera, ¿cuál sería el protocolo de un traumatólogo para evaluar ese caso? ¿Cuál sería la recomendación además del examen físico, qué estudios ustedes recomiendan habitualmente Bueno, fíjate para bien, evaluarlo? lo primero que cuando un paciente tiene una torcedura de tobillo o de rodilla, que también, por supuesto, tiene su ligamento, de primeros auxilios, lo primero que debe hacer la gente es colocar frío local. Pero el frío local es el mejor ayudante para que no haya tanto edema, tanto aumento de volumen de la articulación. Por supuesto, consultar con el médico. Uno examina al paciente y examina los ligamentos para ver si hay distensión, darse una orientación de qué es lo que está pasando en ese tobillo y descartar una fractura, que es lo que viene, porque a veces en los pacientes puede ser muy engañoso la clínica. Hay pacientes que tienen mucho dolor y uno lo examina, mira, tienes un esguince, sí, el ligamento está distendido, pero vamos a hacer una radiografía porque yo creo que está fracturado. Los ligamentos se insertan en la epífisis de los huesos, es decir, los extremos distales de los huesos y a veces la misma distensión del ligamento puede ser un arrancamiento, lo que se llama una avulsión de un fragmento del hueso. O la torsión fue tan grande que viene acompañada de una fractura completa. Hay que diagnosticarla. Lo primero es pedir una radiografía con las proyecciones que se deben pedir. En tobillo, por ejemplo, hay que pedir las 3 proyecciones que hay que pedir, el frente, el perfil y la oblicua, para ver cómo se comporta una articulación que está entre la tibia y el peroné, que es la sindesmosis, que es muy importante, y que no puede pasar desapercibida esa apertura sindesmosis, porque eso trae muchos problemas posteriores, que es artrosis posterior del tobillo. Si uno toma la radiografía y no está convencido, pero uno sigue pensando que hay una lesión más importante de partes blandas, aunque el hueso esté respetado, se pediría una resonancia magnética nuclear, que la resonancia magnética sí nos da a nosotros visión de todo lo que son las partes blandas, lo que es la cápsula de la articulación y los ligamentos de refuerzo. Con la rayos X simple solamente vemos la parte ósea. Fernando, una de las cosas, siempre tratamos de también darle a la gente clave sobre cosas de uso común, ¿no? Cosas que pasan, medicina alternativa, folclórica y tal. Es común en Venezuela que la gente se sobe. Esto de voy a casi un sobador y tal. ¿Cuál sería tu recomendación en relación a ese No, punto y cómo no, eso para puede nada, afectar? para nada, abolido por completo. Eso hace más daño que beneficio. Lo único, mira, para eso existe la fisioterapia, que por lo regular es posterior a las inmovilizaciones que uno hace. Y sí existen las articulaciones, lo que se llama el edema linfático, que eso sería lo más parecido a aquello de aquellos sobadores que existían antes, que es el drenaje linfático, pero lo tiene que hacer una gente especializada, un fisiatra o un técnico fisiatra, o sea, lo indica el médico fisiatra y lo ejecuta el técnico fisiatra, pero una vez que hemos diagnosticado que no hay otra lesión importante, ni una fractura, ni una lesión de ligamento, porque si no, esto lo que va a hacer es empeorar. Mira, Fernando, se ha puesto de moda en los últimos años la utilización de algunas terapias ya más invasivas que implican, digamos, entrar a la articulación con medicamentos, plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico. ¿Cuál sería como la indicación de este tipo de terapias que están como en boga en este momento?
Sí, es bien interesante la pregunta porque sí se está utilizando mucho y sí tiene sus beneficios. El tema es como es todo en medicina, Julio, la indicación. En medicina lo que vale es la indicación. O sea, usted puede ser muy hábil como cirujano, ser muy hábil como médico internista, como gastroenterólogo, pero si la indicación médica no está clara, ahí es donde vienen los problemas. Son muy distintos el ácido hialurónico y el plasma rico en plaquetas. Inclusive ahorita se está utilizando, ya está en la literatura y se está comenzando a utilizar una mezcla de ácido hialurónico con plasma rico en plaquetas. Pero vuelvo a lo que le dije hace rato, es la indicación. El ácido hialurónico se está utilizando mucho como lubricante de las articulaciones y como un regenerador de cartílago articular. Es decir, la articulación cuando ha sufrido daños crónicos y hay una degeneración de los cartílagos que recubren a los huesos, que forman la articulación, es decir, y hay una artrosis de la articulación, el ácido hialurónico puede estar indicado. Hay varias formas de utilizarlo, hay una que son de 3 inyecciones con una frecuencia semanal, existe también ahora el One Shot, que es una sola, que es una concentración mayor y se coloca cada 8 meses, cada año. El médico debe decidir cuál es la que va a utilizar con cada paciente y se utiliza específicamente para lubricar articulaciones y regeneración de cartílago, siempre y cuando la artrosis que presenta el paciente sea una artrosis leve a moderada. Cuando ya las artrosis son severas, cuando ya el cartílago está prácticamente desaparecido, sobre todo eso nos sucede mucho en rodillas, aquellas personas que tienen una artrosis de rodilla porque han tenido los atletas múltiples lesiones ligamentarias, de menisco, aquellas personas con deformidad de las rodillas, una que tienen las rodillas muy pegadas, es decir, las rodillas pegadas y los pies abiertos, que es lo que se llama un valgo de rodillas, o aquellos que llamamos los zambos, que son como las rodillas arqueadas. Entonces hay un compartimiento de la rodilla que está sufriendo más que otro. Cuando esa artrosis ya es muy compleja, el ácido hialurónico ya no nos va a garantizar o la ayuda va a ser muy poca. Ahí hay que hacer lo que llaman los reemplazos articulares. Entonces vuelvo a lo que comenzamos al principio. La indicación precisa es lo que nos ayuda. Salió ahorita un ácido hialurónico que es para lesiones musculares. Eso está nuevo en el mercado, que se está usando como para desgarro, pero está todavía muy nuevo la utilización de esto, que es una concentración mucho más baja. El plasma rico en plaquetas es simplemente la extracción de la sangre del paciente, se hace un centrifugado, después se activa con citrato de calcio y ahí se hace el concentrado lo que se llama plasma rico en plaquetas, que es importante porque hay un plasma que también se obtiene, depende de la casa comercial, del centrifugado que sea, que no es tan rico en plaquetas, entonces va a ser menos efectivo el que se llama bajo en plaquetas. El plasma rico en plaquetas se utiliza mucho para para tejidos blandos. Es decir, en los desgarros musculares es excelente. Por ejemplo, los pinzamientos o los síndromes del impeachment, pues el pensamiento del manguito rotador, cuando no hay una ruptura completa, sino una ruptura intersticial, inflamación de la bursa, se puede se puede colocar el plasma rico en plaqueta porque ayuda mucho a la cicatrización de esos tejidos blandos. ¿Se puede utilizar en artrosis? Sí. En artrosis en rodilla también se puede utilizar, pero tiene más indicación el ácido hialurónico para artrosis que el plasma rico en plaquetas. Hoy en día se ha puesto muy de moda, hay que tener cuidado con eso, porque a veces uno ve abusos de la colocación de estos medicamentos, de estas ampollas, pues de estos productos, como a diestra y siniestra, y tampoco es que son la solución mágica para todo. Sí, hay que hablar con el paciente, qué es lo que usted quiere, qué espera de estos tratamientos, y en base a eso hacer la terapéutica. Hay pacientes que uno les propone un reemplazo articular y se niegan. Yo no me voy a hacer un reemplazo. Bueno, ¿cómo podemos? Bueno, hay estos tratamientos alternativos y hay gente que se ha mantenido y se mantiene. Tengo pacientes que regularmente cada año van a colocarse su ácido hialurónico y hasta ahora han diferido la colocación de un reemplazo articular. Mira, Fernando, yo creo que hemos ido sobre la mayoría de los temas que quería hablar hoy, pero hay otro tema que es como uno que conoce, tenemos muchos amigos corredores y la carrera está de moda de nuevo. Hay mucha gente corriendo, lo cual es Sí, buenísimo. sí, Y sí. hay un tema, el tema de la conectividad entre el tipo de zapato
y el tipo de pisada que tienen los corredores. Esto es como un tema solamente para eso quizás, pero quizás una recomendación genérica tuya, porque quizás los corredores, en particular los que están empezando, no conocen que su tipo de pisada debe estar ajustada al tipo de zapato, porque si no puede llevar a lesiones de tobillo, de rodilla, Claro, etcétera, etcétera. claro, eso es muy importante. En principio, bueno, tú sabes que yo fui corredor muy fanático muchos años de esos carreras, de esos kilometrajes exagerados, esos maratones de 42 kilómetros, todas las carreras y un calzado adecuado, por supuesto, que es muy importante, pero ahí entramos en lo que tú estás planteando. Ahí depende del tipo de pisada de la persona, necesita un zapato especial. Por decirte, los corredores, el 80-90% de los corredores pronan el pie. ¿Qué significa pronar el pie? Que el pie se cae hacia adentro, hacia el borde interno del pie. Ahí la pronación, por decirlo normal, y ahí la hiperpronación. Aquellos pacientes o aquellos atletas que tienen hiperpronación deben comprarse un zapato especial que es el zapato para pronadores. Es decir, aquel pie, lo va a hacer con la mano, si este es el pie derecho de frente, aquel pie que se cae hacia adentro. La mayoría de los corredores pronan, pero hay quienes exageran esa pronación y ese tiene que tener un zapato para pronadores, porque si no, los ligamentos internos del tobillo, el tendón tibial posterior, los flexores que pasan detrás del malleolo interno, están en una constante tensión, estirados y se pueden hasta romper, producir dolor o inflamación. Hay el otro tipo de pisada que es el que supina. El supina es el que apoya el borde externo, por decirlo así, del pie, o el borde externo del talón. Se come el zapato por el lado de afuera. Entonces, ese atleta o ese deportista debe utilizar un calzado para supinadores. El porcentaje es muy mínimo de lo que supina, pero sí existe. Entonces sí es bueno que lo examine un médico, traumatólogo, ortopedista, que sepa del tema, si es posible, llévele el calzado para que el médico examine el calzado, por dónde se come. Yo a los pacientes y sobre todo a los amigos míos que conozco, les digo, lo veo corriendo, pues, corre adelante, yo lo veo, mira, tú pronas, tú supinas, tú tienes que comprar el zapato adecuado. Y el que tiene, por supuesto, la pisada neutra, pues con un zapato neutro, le basta. Bueno, Fernando, hemos ido sobre esto, sobre los temas principales relacionados con este tema, que es súper frecuente. Yo creo que uno no se le ocurre a nadie que no se haya doblado un tobillo bajándose una acera o jugando fútbol con los amigos, jugando pelota de calle o saliendo a trotado, jugando basquetbol en la cuadra o jugando tenis ahora, que mucha gente está jugando tenis y pádel que están como de moda, y creo que todos estos consejos les van a servir a la gente para que tenga una salud Sí, mucho más fíjate ahí, adecuada. Julio, que es importante que que le pasa al atleta de fin de semana, pues, o al deportista de fin de semana, que llega medio caliente y ya vamos a jugar futbolito, vamos a jugar pádel, vamos a jugar golf, vamos a correr. Es importante el calentamiento de la musculatura, el estiramiento después de haber hecho el ejercicio y el fortalecimiento muscular. Nosotros le exigimos mucho a la musculatura y le dedicamos poco. Y hay que dedicarle para evitar lesiones. Gracias, eso es un tremendo consejo para nuestros seguidores aquí. Y bueno, amigos, no me queda sino despedirme recordándole nuestras señas, @Julio Castro M, @Mundo UR Web. Recordarle que a pesar de que salimos todos los jueves con un programa nuevo, toda la plataforma de su parte médico queda guindada en YouTube, Spotify y Apple Music, y puede consultarla en cualquier momento. Creo que es uno de los grandes beneficios de estas plataformas modernas, de poder consultar en cualquier momento estos temas. El tema de hoy, por ejemplo, no estamos exentos de que la semana que viene o pasado mañana o dentro de 2 semanas vaya a tener una esguince del tobillo, y aquí tenemos las claves de qué hacer, cómo hacerlo y a quién llamar en el caso que usted necesite apoyo en alguno de estos temas de nuestra salud general. Se les quiere mucho, nos vemos la semana que viene, se me cuidan y sigan los consejos de parte médico. Hasta luego.